Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Pasan 12 minutos de la 1 de la tarde. Vamos a dedicar los próximos minutos de este programa a hablar de actualidad del municipio de Miraflores de la Sierra en este mes de octubre, que tienen que ver, por ejemplo, con temas de seguridad ciudadana o también solidaridad vecinal. Con nosotros, en nuestros estudios en Colmenar Viejo, está Luis Guadalís, alcalde de Miraflores de la Sierra. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bien, aquí estamos un día más. Bueno, ya ha pasado el verano enfrentándose al otoño, ¿no? Que es una época también estupenda en Miraflores de la Sierra y, bueno, pues como decíamos antes ya con también esos ciudadanos, esas festividades del verano pasadas, ¿no? Ahora ya un poco más enfocados en la época que viene. Sí, ya se ha pasado el verano, ya entra el otoño y yo creo que de las estaciones que podemos disfrutar de Miraflores, para mí es la más bonita a lo mejor, la que más te apetece pasar por el campo y la que más fotografía tiene, por el color de los árboles que adquieren ahora esas tonalidades amarillas, marrones, verdes, de los robles, de los pinos, ¿no? Uh-huh. Y luego pues los alicientes que tiene para los visitantes, aparte de las rutas, pues lo que hablábamos antes de récord, de la recolección de setas, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, luego hablaremos de setas, pero siempre cuando hablamos también de darse un paseo por el campo, teniendo en cuenta que es uno de esos hobbies, ¿no? Que mucha gente de repente tiene, aunque a veces conviene recordarles una serie de consejos, ¿no? Para cuando paseen el campo no tener problemas con animales que se pueden encontrar, por ejemplo con vacas, terneros. Sí, normalmente cuando pasamos por el campo primero hay que tener muy claro dónde vas, conocer bien la ruta, ir bien pertrechados, no confiarnos con el tiempo, aunque salgamos de casa o del aparcamiento en Miraflores y veamos que hace una tarde o una mañana estupenda, uh-huh. Pues siempre llevar ropa de abrigo porque en cualquier momento en la montaña, más en la sierra, cambia el tiempo en 2 minutos y lo que es una tarde de primavera se convierte en una tarde de invierno, ¿no? Uh-huh. Y eso hay que tener cuidado porque siempre nos puede acarrear problemas. Luego, en cuanto a los animales, pues cuando sales al medio natural, como es una dehesa, un pinar, una ruta, pues si vas a un perro, lo recomendable, yo creo que no sé si es obligatorio, pero sí lo recomendable es tener cuidado con tu perro, porque te puedes encontrar tanto con animales salvajes como puede ser un jabalí, un corzo, o te puedes encontrar una vaca que no es necesariamente una vaca brava la que te va a poner en aprietos, uh-huh. Sino simplemente una vaca mansa, una vaca de raza avileña, raza limusina, con un becerro, pues ya te puede poner en aprietos porque la presencia de la persona, y en este caso de un perro, la va a poner en alerta y te puede provocar un accidente serio porque uh-huh. Te embista y te puedas, no que te alcance la vaca, pero que si te tropiezas y te caigas, ¿no? Hay que pues tener cierto cuidado con los animales y sobre todo que no pensarnos que los animales que nos encontramos ya del medio natural, como sea un jabalí o un corzo, hay que dejarlos ahí, hay que respetarlos y que no son animales como los de Walt Disney, uh-huh. Que también te pueden hacer daño. Pues sí, tengámoslo en cuenta porque, bueno, pues darse un paseo por el campo es muy saludable, además nos encontramos con esa naturaleza y esos colores del otoño en este momento del año, pero también hay que hacerlo de una manera muy determinada para no tener situaciones de peligro. Alcalde, me gustaría preguntarle, porque hemos hablado de que vamos a preguntarle por el tema de la seguridad ciudadana. Hace poco la policía local estrenaba vehículos. Sí, bueno, hemos adquirido 2 vehículos más uh-huh. Para la dotación de policía local, ya que tenemos bastante más números de agentes y los vehículos que había antes eran muy viejos, muy antiguos, ya no eran ya tenían bastantes años y se han adquirido 2 nuevos, primero uno y luego hace unos meses y lo último el último, para la dotación de la policía. En la policía se ha invertido bastante, es un tema muy polémico siempre, porque cuando tienes policía se quejan de las multas, cuando no hay policía se quejan de que no hay. Pero en fin, esto ya lo sabemos y ya se advirtió. La policía local ahora en Miraflores tiene un servicio no es de 24 horas porque no tenemos efectivos suficientes, es complicado llegar al número de personal necesario para hacer turnos de trabajo de noche, pero sí se amplía bastante hasta las 10 de la noche. Siempre y cuando estén los agentes, porque también tienen turnos de descanso, tienen vacaciones, intentando cubrir y que cumplan la función de seguridad uh-huh. Y de ayuda a los vecinos, que muchas veces hay que tener en cuenta que no solo poner multas, ¿no? Pero ¿cuántos agentes tiene ahora la plantilla local? Hay 8 en la actualidad que están trabajando. Uh-huh. Luego siempre hay alguno que yo creo que hay un par de días de baja médica, con lo cual se quedan en 6, que ya es un turno complicado de hacer, ¿no? Pero claro, porque recordemos, muchas veces los ciudadanos no sabemos de estas interioridades, ¿no? De cómo funciona la administración. Son 3 turnos, entiendo, lo que tienen que hacer a lo largo de la semana. Mañana y tarde. El tercer turno sería el de noche, pero claro, para hacer un turno de noche tienes que tener bastantes más agentes porque tienen que tener turnos de descanso
y no pueden trabajar tantas horas seguidas. Es decir, que para irnos un turno de noche teníamos a lo mejor tener 18 agentes. No es hacer como cuando estás en la mili, que entran en parejas de 2 y descansas 4, no, es bastante más largo. Ya. Entonces necesitas más agentes. No sé si sería necesario también el tener patrulla por la noche. Lo cierto es que muchas veces siempre se haría de noche, si no hay policía local, la que cubre el tema de seguridad es Guardia Civil, nos digan lo que nos digan. O sea, aunque el 062 nos diga no es cosa de la policía local, es cuestión de la policía local si hay policía local. Si ese turno, por lo que sea, no hay una gente, están de vacaciones, por circunstancias del servicio no hay, siempre es Guardia Civil la que tiene que acudir a la llamada. Y muchas veces parece que si no está policía local no hay, no, está Guardia Civil, que es la que nos cubre. Cuando se presentaron los nuevos vehículos, estos vehículos sub de la policía local, también se habló de futuras actuaciones, ¿no? Que incluye la incorporación dentro de un año de nuevos agentes de policía local. Con la policía local hace 2 años incorporamos 3 agentes nuevos. Lo que pasa, tal y como está hecha la ley, supongo que es de policía local, pues ¿qué ocurre? Pues que uno echó la plaza en Madrid y se la admitió, otro tenía plaza en Getafe y se fue a Getafe, y el otro sigue en Miraflores, ¿no? O sea, que después de 2 años de trabajo y de inversión económica del Ayuntamiento de Miraflores, nos encontramos que de 3 agentes nuevos solo tenemos uno. ¿Qué ocurre? Que muchas personas utilizan los pueblos para entrar en Madrid. Entonces, claro, es algo que alguna vez hemos dicho en alguna reunión, que nos gustaría que cambiaran la ley de bases, o por lo menos que si esta gente va a Madrid, que es la ciudad más grande donde se suelen ir, donde todo el mundo quiere estar, que el Ayuntamiento de Madrid pague a los municipios por esa formación, porque al final, desde que entran en la academia, ya les estás pagando el sueldo, menos sueldo que si fueran policías, y cuando están en prácticas les estás pagando el sueldo. Luego cumplen estos requisitos, se van a Madrid, están unos meses de academia que también paga el Ayuntamiento en este caso Miraflores, y ya se incorporan a la Policía Local de Madrid, Policía Municipal. Entonces siempre hemos reivindicado que nos parece muy bien, ¿vale? Todo el mundo tiene derecho a mejorar, pero que esta inversión que este municipio ha hecho, en el caso Miraflores, pues que lo recuperemos, ¿no? Y también que, por ejemplo, si de 200 personas que se presentan a un examen llegan a la final 20 personas, y de las 20 personas coges 3 agentes, que el resto, esas 17 personas, salvo que tengan otra colocación, otro puesto de trabajo, puedas tener una cadencia de 3-4 años para tirar esa bolsa y no necesitar repetir examen, que es lo que vamos a hacer ahora nosotros, que tenemos que repetir. Son 3 o 4 pruebas y están 2 años hasta que tienes el agente, ¿no? Es un proceso largo para poder incorporar a nuevos agentes. Que sea más sencillo la incorporación, que tengas, si cuando incorporamos estos 3 últimos agentes hubo 17 que se quedaban fuera, pero con el examen aprobado y las pruebas, pues por lo menos que el que le interese esos agentes, estos 3 que puedan entrar a la academia y quedarse en Miraflores. No que tengas que empezar con la bolsa, elegir los de la bolsa, el tribunal, examen, otro examen, luego academia, otra academia. Complicado. Desde luego, bueno, pues fíjese que es una cuestión que otros alcaldes también nos han comentado, ¿no? Que justamente se encuentra con esta situación en las plantillas de policía local de, bueno, se facilita cierta movilidad si lo quieren los agentes, pero esto también tiene una contraprestación, ¿no? Para la propia seguridad del municipio. Por cierto, hablando de seguridad, hay que darle enhorabuena a Miraflores, a Protección Civil, a los vecinos que el pasado 4 de octubre se movilizaron para poder encontrar a un joven, a Carlos, un joven de 22 años con autismo, que se había perdido en la vecina Bustar Viejo, y en cuestión de horas había decenas de personas que se ofrecían para crear esas cuadrillas y buscarle, también en zona de campo rural. Sí, la verdad es que donde yo le aviso este chaval se perdió en el Valle de Bustar Viejo, y también hay que felicitar a la gente de Bustar Viejo y otros municipios, no solo de Miraflores, de Guadalix de la Sierra, Soto del Real, Madrid Capital, Colmenar Viejo, que se volcaron a la llamada de las redes sociales para buscarle, y fue muchísima la movilización que hubo. No solo efectivos de Aljera, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, que era lo normal, ¿no? Sino también gente de a pie que se apuntó, y así me lo transmitió la madre de Carlos en un mail que hice extensivo en redes sociales para las personas, aquellos voluntarios que colaboran en la búsqueda de su hijo, que afortunadamente pues se le encontró al día siguiente. Se perdió un sábado y el domingo por la tarde ya nos anunciaron que se le había encontrado. Sí, sobre las 6 de la tarde. La verdad es
que fue una noticia buena porque después de que fueran pasando las horas y que no aparecía en un sitio tan pequeño, porque al final el Valle de Bustalviejo no es muy grande, pero tiene muchos rincones, es muy complicado, tiene zonas muy escarpadas, todas las laderas aquellas, está también la vía del ferrocarril. Bueno, el caso es que al final, gracias a Dios, entre la colaboración de todos y de las fuerzas de público y de rescate, pues apareció. Bueno, pues teniendo en cuenta que tenemos unos tiempos ahora en los que se habla de insolidaridad, ¿no? De que estamos un poco egoístas, bueno, pues que haya gente que llegue y diga, cuando ve un anuncio de que se ha perdido este muchacho, se entrega, ¿no? Para poder buscarle. Siguiendo con temas de actualidad, tenemos al alcalde de Miraflores de la Sierra que, por ejemplo, pues también tenemos cursos nuevos para mejorar la empleabilidad de los municipios, ¿no? Que el centro de capacitación, por ejemplo, tiene un curso de búsqueda digital de empleo y también incluso otro que me llamó mucho la atención sobre aprender a diseñar e imprimir en 3 dimensiones, que es una cosa que también está muy en boga ahora. Sí. Ten en cuenta que estos centros de capacitación digital van un poco encaminados, ¿cómo decirlo?, a corregir o intentar paliar eso que llaman muchas veces analfabetismo digital, que parece que suena muy complicado, pero si nos damos cuenta, cualquiera de nosotros, los que estamos aquí en el estudio, muchas veces a lo mejor te encuentras con una aplicación en el móvil que te piden para hacer una compra en cualquier plataforma y no sabes muy bien cómo gestionarlo. Pues desde eso a un certificado digital, y eso que estás diciendo tú de imprimir en 3D, pues me imagino que tiene sus salidas profesionales e incluso domésticas, ¿no? A lo mejor te falta una pieza en tu casa que se está roto de plástico y eres capaz de con una fotografía y pasarlo a un software que te saca el diseño e imprimirlo en una plataforma, en una impresora 3D. O sea, son cosas que al final son interesantes. Poco a poco se van incorporando a nuestra vida cotidiana, que nos parecen muy normales, pero que muchas veces no llegamos. Una transferencia en un banco, mandar un escrito al propio ayuntamiento, o sea, son cosas que se complican. Bueno, pues estemos atentos a las redes sociales del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, donde nos van anunciando cada vez que llega un nuevo curso de empleabilidad, de capacitación, de cuestiones tecnológicas, que son siempre muy interesantes. Ya por último, alcalde, me gustaría preguntarle por este homenaje que decidieron en pleno a la banda pamplonica, que son uno de los pilares de sus fiestas en verano. La banda pamplonica siempre ha sido muy, muy querida en Miraflores, también tiene su parte de oposición, porque, como siempre se dice, para gustos a los colores. Pero lo cierto es que al final van pasando los años y suman ya, pues no sé si fue desde el año 86, yo creo que desde el 86, la primera vez que vino la banda pamplonica a Miraflores. Luego al año siguiente no estuvo y la gente como que se extrañó y ya se decidió a contratarlo. Y ya desde entonces no ha faltado, ¿no? La verdad que no es que vengan a manizar y que toquen y ya está, sino que son unas personas las que han ido pasando para los años, porque esto que empezó creo recordar que es una banda, una asociación de jubilados con una persona un poco más joven que era Fago, perdón, pues se han ido implicando y desde implicación en el centro infantil, me acuerdo en una época, Juan, que era un miembro de la banda pamplonica, para el centro infantil traía el Diario de Navarra para que corrieran los niños en el encierro con ese periódico. Se implican mucho en el Pobre de Mí. Cuando llega el Pobre de Mí están horas con el Pobre de Mí. No es dar una vuelta al pueblo y que se acaba la fiesta, no, es que ellos son la fiesta y tienen menos las de ellos que los que están de fiesta. Desde luego. Entonces yo creo que eran 2 homenajes, uno a la banda pamplonica, como poniendo una placa de reconocimiento en el Paseo de los Álamos, que es el sitio emblemático donde ellos suelen amenizar las mañanas de las fiestas en Miraflores, y otro pues a Favo, que es el miembro que era aquel chaval joven que vino con 18 años a Miraflores y que ahora ya pues es el más veterano de la banda, que lleva toda su vida viviendo a Miraflores y de una forma tan querida que lo hace, como que en plena pandemia, cuando no hubo fiestas, pues él, en vez de estar en su pueblo de Navarra, se vino a Miraflores porque es donde estaba acostumbrado a pasar esta semana de fiestas, y es que es una persona que tiene muchos amigos en Miraflores, ¿no? Entonces yo creo que este homenaje era merecido por los 2 lados. ¿Cuándo se hace el homenaje? ¿Cuándo se coloca esta placa? Lo haremos en fiestas, cuando venga la banda pamplonica. Ya el verano que viene. Ya el verano que viene. Muy bien, es lo más adecuado, claro. Obviamente en ese momento hacerles ese homenaje. Bueno, pues enhorabuena a la banda pamplonica, que la hemos visto en estas fiestas y sobre todo vemos la conexión que tienen con los propios ciudadanos, ¿no? Que en cuanto empiezan a tocar, en un momento de descanso siempre llegan y los vecinos quieren abrazarles, ¿no? Y darles un interrumpo. Fíjate, de hecho, que cuando se saca la programación de las fiestas, en la lista de las fiestas, luego se saca una programación aparte, editada aparte, con la banda pamplonica. Y muchos de los vecinos ven la de las fiestas
Y como no ven nada de la banda pamplónica, te llaman, preguntan, ¿pero qué pasa, que no vienen este año? Sí, sí vienen. El programa es aparte. Por eso decimos que son un pilar importante de los festejos mirafloreños. Bueno, pues Luis Guadalís, alcalde de Miraflores de la Sierra, gracias por haber dedicado unos minutos a hablarnos de actualidad en el municipio y de estas cuestiones muy variadas. Y nada, hasta la próxima y que disfrute del otoño. Que pueda disfrutar de esos paseos por el pueblo. Que disfrutéis también vosotros de los paseos por la Sierra y por Miraflores y hasta la próxima vez. Gracias.